¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece realizar en CNN Chile, en que, como ustedes saben, hablamos no sobre, sino con las personas en situación de discapacidad. Y hoy día vamos a hablar de una serie de televisión que tiene revolucionadas las redes sociales, las conversaciones. Bala Loca, tenía otro nombre originalmente, pero se llama Bala Loca. Y parece para algunos incluso, tiene ciertos tintes de documental. Algunos dicen que la realidad supera esta serie con lo que estamos viendo todos los días en nuestro país, pero además hay un elemento en ella de verdad, y hay un elemento que tiene que ver con lo que convoca este programa, con la inclusión, con el tratar los temas de frente y con hablar de las personas en situación de discapacidad o de las personas, en este caso, el protagonista, en silla de ruedas. Nos vamos a adentrar en esta serie, vamos a conversar con parte de sus actores, de sus creadores, y para eso tenemos un panel de lujo hoy día. Vamos a darle la bienvenida a Marcos de Aguirre, productor de la serie. Marcos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Están muy contentos todos acá por la siguiente entrevista. Tengo mucha ayuda hoy día en el estudio. Ingrid Isensen, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Actriz, no necesita más presentación. Antonia Serrano es su personaje, una colega, además. Ya les vamos a contar un poco más de ella. Le damos la bienvenida también a David Miranda. Muchas gracias por acompañarnos. David, Gracias a ti. Director de Bala Loca. También no necesita más presentación. Ustedes han visto sus nombres, han oído hablar de ellos, han visto muchas entrevistas. Y también le damos la bienvenida a Alejandro Goich. Alejandro, gracias por acompañarnos. Gran actor también, encarna al protagonista Mauro Murillo. Ya te vamos a preguntar un poquito de él, porque quiero, para quienes no han visto esta serie, que la dan todos los domingos en la noche después del noticiero en Televisión, quiero que veamos un compacto de imágenes de la serie para que se hagan una idea y después conversamos. Bala Loca, el fin de los intocables. Joel, venga para acá un momentito, por favor. Y ahora nuestro senador Torres Becker le estará explicando el proceso legislativo, ¿no? No, ¿No? no le gustó para nada. Bueno, los métodos se han sofisticado, ¿cierto? Entonces, a cada avance de transparencia le sigue una innovación en la corrupción. Las corporaciones financian la política, entonces cada nueva ley que se promulga viene con sus resquicios para mantener las cosas como están. Eso está claro. Lo importante ahora es saber qué se hace para el futuro. Pienso que habría que empezar por controlar la relación entre el dinero y la política. ¿Ya? ¿Hace cuánto que fumé marihuana? No fumo marihuana. La otra vez la probé y no me gustó. ¿Para qué me metí en Cahuné? ¿Entendís por qué no quiero trabajar contigo? Soy mentiroso. Eso es tu problema. Mentiroso. Digamos que es una táctica motivacional. No me interesa. ¿Sus negocios son tan rentables como su ISAPRE? Mauro, increíble, pero la ISAPRE es el menos rentable de mis negocios, fíjese. No me diga, pero si tienen utilidades millonarias. A ver, déjeme ver. 50% sobre el año anterior y el 2015 lo mismo, 50%, ¿no? Incluso hay gente que está muy escandalizada, como el senador Torres Becker, que ha calificado a las ISAPRES como un cartel. Bueno, muy irresponsable de su parte, ¿no? Yo le guardo todo respeto al senador Becker, en primer lugar, porque es senador de la República, y en segundo lugar, porque es amigo suyo, ¿no? Es muy amigo suyo. Hola, Mauro. Puta, me asustaste, güey. Mauro, ¿con quién hablaste? ¿Qué? Anoche entraron a robar a mi casa. Me robaron el computador y un montón de documentos. Entonces necesito saber, desde que estuviste en mi casa, ¿con quién hablaste de mí? ¿Tú estás bien? ¿No te pasó nada? Sí, estoy bien. ¿Y te robaron solo los documentos y el computador? Sí, ¿con quién hablaste de mí? Por favor, haz memoria, no sé. Puta, no sé. Cuenta conmigo, Patricia. Vamos los tacos, vamos No ahora. me llames más ni vayáis a mi casa, porfa. ¿Entiendes esa weá? Por favor, te lo digo en buena, ¿ya? Chao. No me cortéis, Pati. Pati. Bala Loca, el fin de los intocables.
periodismo, corrupción, actualidad y también el tema que nos convoca hoy día, eso también por supuesto, pero la discapacidad. Quiero comenzar primero, Marcos, contigo, que nos cuentes un poco de tu historia personal, como yo la sé, pero quiero que tú le cuentes a la gente cómo llegas a estar en una silla de ruedas y qué significa también para ti, aparte de la silla de ruedas, pero también desde la silla de ruedas, hacer esta serie. Bueno, yo el año 87, desde el año 87 tengo las secuelas de una lesión medular, que al principio se pensó que era por un accidente, una caída de escalera, pero que con el tiempo y la mejora en los exámenes radiológicos pudimos determinar que era una cuestión postviral, el adelgazamiento de la médula espinal y con las consecuentes secuelas. Me demoré como 5 años más o menos en hacerme la idea, digamos, de que había dejado de caminar, pero nunca dejé de trabajar ni de tener mis actividades y bueno, ya llevo 29 años en estas circunstancias y digamos, cuando uno tiene un accidente de esta naturaleza en la vida, yo creo que durante el primer tiempo uno lo tiene en la número 1 de las prioridades, ¿no? Pero la vida así, cuando yo creo que uno tiene una buena actitud, esa prioridad va bajando y te empieza a importar más tu matrimonio, tu trabajo. Cuando lo tienes, además. Exactamente. Cuando tienes esa red y la posibilidad de tener ese trabajo. Entonces, finalmente, hoy día, yo me olvido que ando en silla de ruedas en algunas circunstancias. ¿De quién es la idea, David, Marco, de quién es la idea de que el protagonista de la serie esté en silla de ruedas? ¿A quién se le ocurre? Yo, en lo personal, como yo trabajo en el mundo audiovisual desde siempre, digamos, en algún minuto siempre me imaginé, quise tener un protagonista en silla de ruedas. ¿Por qué? Bueno, porque encontraba que era que estaba poco contada, digamos, la historia, pero estaba poco, nunca tratando de hacer algo épico tampoco, sino que un poco. Esto tiene que ver también con lo que a mí me pasa a diario, digamos, que ya lo tengo bastante integrado, digamos, en el sentido de que en mi entorno, en mi familia, en mi entorno laboral, en la industria en la que yo trabajo, que yo use silla de ruedas lo mismo que usar anteojos. No constituye ninguna. Yo soy Marcos de Aguirre y mis éxitos y mis fracasos van por el lado, en términos profesionales, igual que cualquier persona. El tema de la silla de ruedas dejó de ser tema hace un buen rato. Pero evidentemente que todavía tengo la sensibilidad y la percepción, digamos, de darme cuenta, sobre todo cuando conozco gente por primera vez, etcétera, etcétera, que las miradas, en primer lugar, se dirigen, digamos, a donde yo estoy sentado y después de un rato se acomodan, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, siempre, también he sido muy crítico además de la Teletón en su momento, porque, digamos, la Teletón, a mi juicio, durante un tiempo largo, hubo un giro, la Teletón, de un tiempo a esta parte, que me parece que va en la dirección correcta, pero durante muchos años, en la Teletón se recolectó dinero para una causa noble, pero con un costo gigantesco que es provocando lástima, digamos. O sea, contando unas historias terribles, digamos, inspirando el llanto y la visualización, digamos, de las personas con discapacidad como personas con las cuales, digamos, daba nervios acercarse. O sea, tenías esa sensibilidad tú también, sí, por tu experiencia. Pero, David, ¿qué significa para ti hacer una serie en que este tema está presente y cómo te planteas también abordarlo? Porque, o sea, lo que aquí destacamos también es que no está visto de una forma asistencialista. Ya le vamos a preguntar a Alejandro, de hecho, es bien cuestionable. Mauro no es el típico discapacitado que en general cuando lo llegan a poner en una serie es como un superhéroe, un angelito. Y aquí está súper normalizado el tema. ¿Cómo te planteaste tú también? Bueno, el tema del protagonista en discapacidad era el único pie forzado con el que partimos, que me parecía muy interesante. Yo tengo la suerte de ser socio de Marco hace muchos años, entonces ya también para mí estaba muy normalizado. Marco cumplió ese efecto en mí, esa designorancia, ¿no?, que da la proximidad.
Y yo estoy en particular bien obsesionado siempre con cómo representamos gente en la media, ¿verdad? En la narrativa. Y me di cuenta, ¿no? De lo mismo que dices tú, que las narrativas siempre era una cosa muy centrada en la lástima, o que tienen que ser superhéroes o villanos, ¿no? Que no pueden ser gente de carne y hueso. La medicalización de la narrativa, en términos de que se transforma en la prioridad uno, y que si tú te fijas, la mayor parte de los personajes discapacitados, hay una película ahora en cartelera, donde una vez que se sucede la discapacidad, entonces su mayor deseo en la vida es salir de esa condición. Incluso películas del mainstream que se consideran como progresistas, ¿no? Como Avatar, si te das cuenta, la única manera de que este hombre quiera vivir ese Avatar es porque, pucha, está en silla de ruedas, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a hacer análisis, bueno, esto nos habla de inclusión versus exclusión. ¿Cómo se refleja eso en lo macro? ¿Qué profesión le damos a este señor? Porque nuestra premisa era muy simple. ¿Qué pasa con un profesional que en la mitad de su carrera y en un momento de éxito queda en situación de discapacidad cuando está en un medio como el nuestro? Y empezamos a buscar, y ahí encontramos esta idea del periodismo como una de las profesiones con épica, como una de las profesiones que todavía podía encontrar a nivel más social esta misma relación, inclusión-exclusión, estas cosas del descontento ciudadano, ¿no? Del abuso de poder, que yo encuentro que es un bonito reflejo que se da en la serie, entre lo micro y la cosa íntima versus esta cosa social que están investigando los periodistas, ¿no? Y así empezamos a buscar y empecé a investigar. Una de las primeras decisiones, y yo creo que muy importante, yo le di muchas vueltas y estuvimos escribiendo mucho rato en mostrar a este periodista antes de la silla de ruedas y integrar el accidente en la historia. Y creo que una de las decisiones más sabias que tuvimos es entrar 3 años después, porque te obligaba un poco a estas narrativas Teletón, te obligaba un poco al tema de la rehabilitación, te obligaba a caer en la medicalización del problema, que era algo que nosotros queríamos evitar. Y dijimos, ¿sabéis qué? No nos preocupemos de esa primera etapa, que es la que todo el mundo ha usado y abusado, y enfrentemos después, cuando efectivamente ya no es el tema, este señor ama, maneja, trabaja, manipula, pero todavía está instalado al centro de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que esté al centro de la narrativa y que sin embargo no se transforme en la serie de fulano en silla de ruedas, o de Mauro Murillo, el periodista que anda en silla de ruedas? Alejandro, ¿y cómo definirías a este Mauro Murillo? A este periodista, que no toda la gente tiene que haber visto la serie, que era un periodista de temas de denuncia, de temas políticos, después deriva en farándula, después tiene el accidente y trata de fundar, resumo yo la historia para que tú cuentes el centro del personaje, un medio electrónico que va a hacer denuncia de los temas de corrupción que están tocando a la sociedad chilena. Eso es lo central, porque, digamos, escuchando a David, yo traté de ser consecuente con este concepto, y por lo tanto, digamos, en lo que podemos llamar ahí la post-guión, cuando tú te enfrentas a la escena y construyes el personaje, ¿no? Para mí fue muy relevante y muy atractivo el hecho de el intento de que la silla desapareciera. Y por lo tanto construir un personaje primero con sentido del humor, ¿no? Que es capaz y el sentido del humor se define primero por la capacidad de reírse de uno mismo, ¿no? Segundo, lacho, sí, chileno, machista, lacho, feroz, ¿no? Son todos estos alimentos que, digamos, estos pequeñas salpimentarlo desde el punto de vista de estas características, ¿no? Pero lo central, bueno, un tipo lleno de contradicciones, que eso fue lo atractivo. Estos personajes, digamos, ¿no? Que se mueven llenos de vicios, ¿no? De contradicciones internas, dificultades, pero al mismo tiempo apasionados, ¿no? Muy taxativos en sus opiniones, muy apasionados, y se mete en este universo, pero también al mismo tiempo lleno de contradicciones, entre un periodismo ético que en realidad no debería llamarse periodismo ético, sino que periodismo punto, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerle apellido hoy día, ¿no? Particularmente en Chile, en mi opinión particular, ¿no? Pero también su personalidad, digamos, apasionada, y también en términos de reivindicarse desde el punto de vista del poder, etcétera. Bueno, ahí no, hay que ir viendo la. Y para ti, el hecho de que estuviera en silla de ruedas, ¿qué desafíos representaba? Y si te había tocado antes o no un personaje que tuviera algún tipo de discapacidad, mental o física. No. ¿Nunca? No, primera vez. Y ahí tuve la magnífica ayuda de Marco para poder. Me prestó una de sus vehículos, uno antiguo, una especie de Studebaker del año 50, ¿no? Para que yo ensayara, ¿no? Y así que
Es la que en mi casa, así que ahí estuve practicando y me enseñó varios de las triqueñuelas para poder convivir, que es muy difícil en realidad. Después uno va incorporándola ahí, como ese Marco, se hace parte tuya, ¿no? Pero es difícil, y es difícil. ¿Sabes qué? Yo te digo al tiro, voy a decir, y es difícil vivir, ¿no? Con esta discapacidad y andar en silla de ruedas en la ciudad de Santiago. Es una ciudad infame. O sea, para uno, ¿no? Que charco, que las veredas, que etcétera. Hoy día que está lloviendo, me imagino yo que debe ser un peo para quien quiera transitar, digamos, una silla de ruedas por Santiago. Lo es para uno que no tiene esa discapacidad, imagínate tú. Y bueno, como estuvimos en 25 locaciones, pudimos comprobar ahí que es una ciudad completamente sorda y ciega frente a este problema. Una de las primeras imágenes que yo me acuerdo que se ve muy natural, pero que es muy normal para la gente que está en silla de ruedas, es cuando te acercas a un mesón y no te ves. Exactamente. Incluso fíjate tú que in situ se discutió, porque entonces lo lógico, ¿no?, para el director es que se vea el personaje, que era la secretaria. Pero ahí dijimos, no, hagámoslo tal cual es. O sea, tú llegas y no existes nomás, pues tienes que ver, oiga, buenas tardes. Y es en ninguna parte. Las rampas están mal construidas, o sea, completamente. Incluso fíjate tú que en los lugares donde hay, ¿no?, una inversión en este sentido, digamos, para facilitar, ¿no?, el desplazamiento, no está pensado con propiedad, es casi protocolar. No voy a mencionar dónde, alguna institución. Menciona lo que quiera, acá se puede mencionar lo que pero lo que pasa es lo no hay siguiente. problema. No, porque por ejemplo los ángulos de bajada y todo eso no está pensado. O sea, no lo probó nadie en silla de ruedas. Además que te cuento que la primera parte. Y la primera parte de la ley solamente exigía acceso a los edificios. Pero después, cómo te movieras adentro, era problema del que estaba en silla de ruedas. Ahora hay una segunda parte de la ley que exige que todo el edificio sea movible. Ingrid, cuéntanos un poco, tu personaje acaba de aparecer en el segundo capítulo ayer. Eres una periodista, más allá de los problemas amorosos que vimos ayer con tu ex, que termina metiéndose contigo, pero tiene duda y tiene otra pareja, en fin. Más allá de esa parte, este muchacho, bastante desorientado está, pero... ¿qué significa para ti también trabajar en una serie que toca los temas de Chile, normalizados, como los decíamos, y donde el protagonista, quien se supone que va a ser, yo no sé si la embarro, si va a ser tu jefe, pues se supone, si ya renunciaste, no sé si lo puedo adelantar, me imagino que va a ser tu jefe finalmente, Mauro, te vas a relacionar con alguien que está en silla de ruedas y que es el jefe en el fondo, aunque hay una editora que es una cabrona notable, pero es quien funda el medio. ¿Cómo se trata ese tema y qué te parece que lo aborde? Bueno, me parece genial que lo aborden. La serie en general es un regalo para uno trabajar en ella. En todo sentido, los temas que has nombrado, por temática, por forma también visual, por tono de actuación, en todo sentido es un súper buen regalo para uno. Y nada, pues el personaje de Antonia se relaciona con... O sea, yo de hecho, como actriz también, era como nunca fue tema. Nunca. De hecho, estaba pensando mientras hablaban, pues yo a Marcos me lo he topado hace siglos en todos lados. Y como que también pensé alguna vez si es que me había fijado, como realmente, si andaba en silla de ruedas o no. O sea, obvio que sí, es Marcos de Guilla, anda en silla de ruedas, ¿cachai? Pero como... eso pasa en la serie también. Como que... claro, de repente era gracioso, porque está incómodo el actor a veces. Le tenía que poner unas cositas acá a veces, qué sé yo. Pero... no era tema, po. Y eso es súper bueno, porque que lata picar cebolla cuando no es ningún aporte. ¿Y qué te parece, qué cambio o qué aporte crees que puede hacer para las personas en situación de discapacidad también? No solo una persona que está en silla de ruedas, porque si ya tienen, las personas con discapacidad física, si ya tienen una dificultad para moverse, para recibir educación, para ir al baño, o sea, para usar más como esa, las que tienen alguna discapacidad desde el punto de vista mental, tienen barreras aún más grandes. ¿Qué cambio, qué crees que puede significar también para esas personas la serie? ¿O qué aporte? Verse, o sea, para todo el universo, ¿no? Para que todos veamos una persona diferente en el universo común y corriente. Eso, quitarle diferencia. Eso, creo que es un gran aporte. ¿Sabes qué es un problema? Sí. Es un problema político, en el sentido estricto de la polis, ¿no? Esto es una ciudad... El mercado, no sé, a veces encontrarán productores y consumidores, etcétera, y poder resolver cosas, pero el mercado no resuelve, ¿no?, el tema de la convivencia, por ejemplo, en la construcción de la ciudad. Es un problema estrictamente político.
¿no? Es lo mismo, yo recuerdo que tú mides una sociedad. Yo tuve la oportunidad de conocer a Olof Palme, tener una relación, una cosa, ¿no? En mi breve exilio en Suecia, cuando yo era dirigente político, durante la dictadura de la derecha. Y fíjate que conversando una cosa que a mí me conmovió profundamente, pero que él me lo dio como una señal. Tú tienes medidas para, digamos, decirse una sociedad desarrollada, el país, y tiene una serie de ¿cómo se llama?, de tasas, digamos, ¿no?, educacionales, etc. Las medidas, fíjate, me lo dijo él, las medidas eran, por ejemplo, yo veo esa sociedad y la discapacidad está resuelta desde el punto de vista, de todo punto de vista, es decir, son privilegiados, son, ¿no?, desde el punto de vista de los recursos, etc. Tú sabes que los de discapacidades múltiples, digamos, ¿no?, van a clases en los colegios completamente con el resto de las personas. Tienen prioridad para entrar. Siempre, y tienen cosas especiales que los ayudan, etc. Pero son absolutamente de niños, y tú tienes compañeros que tienen síndrome de Down, etc., que tienen un sinfín de problemas. ¿No? O los viejos. Entonces, digamos, los señales de una sociedad decente y desarrollada, digamos, desde el punto de vista de la humanidad, tiene que ver con estos temas resueltos. Para ellos la Teletón era simplemente inconcebible. Es decir, ¿por qué no la sociedad resuelve este tema como una prioridad absoluta, ¿no? Y fíjate tú que siendo la Teletón una cosa relevante, yo sé que es de mucha ayuda para las personas, sobre todo que no tienen recursos, digamos, para poder resolver los temas médicos, digamos, asociados y de rehabilitación, pero sin embargo, fíjate, a mí me da vergüenza en el sentido de que por qué tenemos que recurrir a este tremendo show y business, digamos, para resolver este tema que debería estar resuelto. Yo tengo una proposición, los fondos reservados del cobre, ¿no? Los fondos reservados del cobre como prioridad para los discapacitados, para la educación, ¿no?, y para la salud. Te hago un alto porque lo vamos a conversar en profundidad al regreso y le vamos a preguntar a los creadores, al director, al productor, a los actores de esta serie qué piensan sobre la discapacidad en Chile. Ya nos adelanta algo Alejandro, y algunas preguntas también de si influyó o no influyó al momento de tratar de buscar dónde exhibir la serie, de buscar a los actores, si influyó este tema o no, lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de esta serie de televisión Bala Loca y hablando también, obviamente, porque tiene a su protagonista en silla de ruedas, hablando de inclusión, hablando de corrupción, hablando de políticas sociales también. Y quiero que de inmediato veamos ahora unas imágenes, pero centradas en Mauro, en el protagonista. Veamos un poco de eso y también de otros que nos van a explicar de este personaje. Bala Loca, el fin de los intocables. Sí, sí, estoy completamente... ¿Qué te pareció? Perdón. El tema es que mis jefes están preocupados por el mal rating. Si lo que pasa es que vos soy cabro chico, weón. Mira, la mejor entrevista política en Chile se llamaba la entrevista impertinente, el Ira Masi. Lo obsecuente con el poder, weón. Maurito, escúchame una cosa. Esto no se trata de contenido. Nuestro protagonista, Murillo, es un hombre de provincia. Esto no está necesariamente en la serie, estoy contando el background. Es alguien que ya hizo un cambio, cruzó una vereda cuando se viene de provincia a Santiago. En Santiago es un personaje que incursiona en el periodismo político, periodismo serio, etcétera, etcétera, y en un determinado momento de su vida hace un tránsito a la farándula. Estando en el pic de la farándula, nuestra protagonista tiene otro tránsito, pasa de ser caminante a ser andar en silla de ruedas producto de un accidente. Típico chileno fresco, raja, weón. ¡Hey! Oye, perdona, este es un estacionamiento exclusivo para discapacitados, para nosotros. ¿Quién es ese weón? El rostro del canal. ¿Rostro del canal? Chato, Trabajar una historia de un personaje lesionado medular
que se desplaza por la vida en una silla de ruedas, era algo que nunca había hecho y que implicaba ciertos cuidados especiales a la hora de hacer el planteamiento narrativo. Las personas diferentes o las personas que, digamos, tienen discapacidad, etc., están siempre vistas desde un prisma que puede ir desde la lástima, desde considerar que son personas que son angelitos, que son personas buenas. Nuestro protagonista anda en silla de ruedas y no es necesariamente muy bueno él. Tampoco es malo. Tiene las contradicciones de una persona común y corriente. Pero yo no estoy muerto. Esta silla no es la muerte, papá. Yo te necesito, viejo. Pero tu lástima me caga. Me parte el alma por la mitad, viejo, por la puta. Me dejaste solo, papá. Y te viniste aquí a llorar, weón. Sí. Yo ya no lloro. Acá estoy tranquilo. Cosa que tú también tendrías que intentar. Acá yo estoy bien. Mentira. Mírate, weón. Escondido debajo del mar. Huyendo, weón. Yo no sé ustedes, pero yo quedé metida, David. Pucha, es que toda la semana, ya llevamos 2 semanas en que, a todo esto Gonzalo Massa, guionista también de la serie, en que nos dejan y nos termina el capítulo. Esa es la idea, pues. Si no, claro. está muy bien, Sí. pero ahí vimos personajes que no hemos presenciado, vimos a Mauro, el personaje Alejandro, en otra faceta. ¿Qué empieza a pasar? ¿Nos puedes adelantar un poquitito? No, un poquitito sí. Lo que te puedo decir es que, Te pago, como es en la que de la en serie. esta investigación en la que Somos- ellos se meten, ¿Ya? el personaje va a ser golpeado varias veces, ¿no? Es una investigación muy difícil, tú como periodista investigativa lo debes saber, que a veces toma muchos meses, hay pistas falsas, y en este ir descubriendo, lo que los periodistas de En Guardia van a ir haciendo es poniéndose su propia vida en riesgo, sus propias emociones en riesgo, y con eso vamos a ir descubriendo distintos mundos, desde los mundos que investigan hasta los mundos personales. Está una escena, la última escena, una escena de Mauro Murillo con su papá, con el que tiene una relación tan conflictiva como la que tiene con su propio hijo, ¿no? Y que está cruzada por las dificultades de Chile, por un caso de violación de derechos humanos en la familia, por el mismo accidente que deja a Murillo en silla de ruedas, y hay una cosa súper linda que muestran ahí, ¿no? Que es que una de las dificultades de él es que él siente que su papá nunca logró dejar de mirarlo con lástima, ¿no? A propósito de esto que hablábamos un poco, ¿no?, de la Teletón, ¿no? De esta confusión que hemos tenido en Chile entre la caridad y la solidaridad, entre la compasión y la empatía y la lástima, que yo creo que es uno de los temas más sutiles alrededor de la discapacidad, que la serie también toca. Al momento de decidir tomar este personaje, para ti, obviamente, que tú ya lo has dicho, no fue un tema ni un contra en lo absoluto que estuviera en silla de ruedas. ¿Es verdad que hay gente que dijo que era mala idea que el protagonista estuviera en silla de ruedas? No, es cierto. Sí. Nosotros tuvimos un canal. ¿Ya? Voy a mencionar algunos, pero otros no. Diga lo que quiera. No, tuvimos un canal que nosotros empezamos a mover las ruedas de este proyecto hace 3 años y un poco más. Y en una primera iteración un canal nos dijo no. ¿Cuál es el porcentaje? No, es un protagónico. No que no fuera el protagonista. No, dijo en silla no de les ruedas. interesaba el proyecto. No, era claro como nosotros les presentamos el proyecto, que el proyecto venía con el protagonista en silla de ruedas. Es esencial al proyecto, no era un tema en discusión. Pero fue el motivo del rechazo original. También nos pasó un actor al que le ofrecimos el protagónico en primera instancia. Hacer el piloto. Para hacer ni siquiera, claro, hacer un teaser, pero tú sabes, cuando uno empieza a juntar fondos, empieza a grabar alguna escena, el actor dijo, uy, no, pero están en... Uy, no, pucha, no. Qué Tampoco bueno. lo quiero mencionar porque... Pero qué bueno. Colega de todos ustedes. Sí, Qué bueno, yo porque encuentro notable. terminamos con un monstruo aquí. Y tuvimos, ese sí los quiero mencionar, la clínica alemana, nosotros les pedimos sus instalaciones para hacer una de las escenas del teaser de desarrollo. ¿Ya? Y llegamos bastante arriba y se mostraron muy abiertos, pero finalmente nos pidieron un resumen de la historia. Y el resumen de la historia era un resumen de las investigaciones periodísticas, era un resumen de
Entonces después vino una pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con la situación en la silla de ruedas? Él se mejora, ¿no? What? Plop. Claro, what? Plop. ¿Ya? Le digo, no, él tiene una vida muy plena, es un personaje pero no, la situación es permanente, es una lesión medular como las que ustedes conocen. Es algo de lo que no... Y la gente de la clínica alemana nos dijo, textual, tengo el email, ¿no? Esta no es una narrativa con la que queramos asociar nuestra marca. Si no se mejora. Si no se mejora. Entonces terminamos haciéndolo en la clínica Los Coihues. En la clínica Los Coihues, que son los que tipos, trabajan además todo el tema de la que son rehabilitación. maravillosos y que nos abrieron las puertas, sí, por favor, sí. vengan y hagan lo que quieran, y personas, qué bueno lo que están haciendo, etcétera. Sí, no, de hecho, una clínica notable. Mucho agradecimiento más personal a esa clínica en mi historia de vida, lo digo inmediato, no soy para nada imparcial respecto de ese lugar. Y después cuando se ofrece ya lista la serie, ¿fue un tema? Ay, no me tinca, ¿por qué no? Mira, nosotros tuvimos la suerte que tuvimos un desarrollo muy afortunado. Hicimos un muy buen teaser, el trabajo de... Destacar que es de Firmo Sonido, que Firmo Claro. Sonido son los creadores de la serie. Se da por televisión, pero ustedes son los Exactamente, que han hecho la el serie. trabajo de investigación, todo el trabajo previo que se hizo, el gran trabajo que hiciste tú, David, hubo una etapa previa, además, digamos, donde participaron otros guionistas y el director iba a ser otra persona. Como estos son procesos largos, muchas veces cuando uno postula algo y te va bien, ya las personas que estaban comprometidas tomaron otros rumbos, se emplearon en lugares que en la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto va mutando. Sin embargo, creo que tuvimos un teaser que hicimos y que en ese momento lo hicimos realmente a pulso, con nuestros recursos, no teníamos no hablamos ningún fondo, que abrió muchas puertas ese teaser. Y ese, más que cerrar puertas, las abrió. Porque el teaser que escribió y dirigió David condensó muy bien de lo que queríamos hablar. Y que queríamos hablar de discapacidad, pero también queríamos hablar de los temas contingentes. Y estaba muy bien realizado, muy bien condensado. Y ese teaser, al contrario, Perfecto. Prendió fuego. Quiero que hablemos un poco de discapacidad. Ya lo anunciamos en el bloque anterior con Alejandro. Ingrid, me gustaría que tú me dijeras, ¿cómo ves tú que los medios tratan, o mejor dicho, no tratan, bueno, eso es mi posición, el tema de la discapacidad? ¿Cuál es tu juicio que tienes respecto de lo invisible que son, de lo visibles que son? No quiero condicionar tampoco tu opinión, de cómo se trata este tema en los medios de comunicación, llamando medios desde lo que es ficción hasta lo que son las noticias. Es que me parece que es una cosa que no es solamente a la discapacidad, como andar en silla de ruedas, sino que, por ejemplo, los viejos no están en ninguna parte. Es como si no quisieran visibilizar la diferencia. Y no es diferente, po. Es como... Es parte del mismo universo. Lo encuentro súper cruel. Porque fíjate que no hay historias de viejos. Los viejos no aparecen en ninguna parte. Es lo mismo. Los pongo en el mismo lugar. Hay una necesidad de mostrar a un grupo pequeño y en todos los medios, no solamente en las noticias, sino que en la ficción, sobre todo en la ficción. Es como, no sé qué tiene que ver, pero me parece aburridísimo y falso, poco atractivo, no sé. Y el tema de la discapacidad, Alejandro, pero trascendiendo, no solo hablando de la discapacidad física, porque también de parte de las personas que tienen discapacidad mental hay un juicio bien crítico respecto a cómo se aborda, cuándo se aborda y lo que no se aborda en los medios, como esta oscuridad permanente que acompaña desde la ficción hasta las noticias. Por eso no nos dejó afuera a los que hacemos noticias tampoco. ¿Cuál es tu juicio respecto de cómo, para que hablemos después del tema de las políticas sociales, el tema de los medios, cómo abordan desde diarios, radios, televisión, todo el tema de la discapacidad? Bueno, en general no se aborda solo en la Teletón, es como el momentum, ¿no? Y tratado, si bien ha habido cambios desde esta perspectiva, digamos, de conmiseración, digamos, y de mostrar las dificultades y de, como dijiste tú, medicalizar, digamos, el tema, ¿no? Pero en general el resto no existe, salvo, bueno,
programa como pero que es rarísimo que exista, digamos, ¿no? Ahora, pero en general no... Espera, le voy a dar el crédito, sí, le voy a dar el crédito saliendo sí. Saliendo a flote de Radio Universidad Ya. de Chile, que Ok, con la muy Carito, que fue el bueno, primero, quiero poco, nombrarlo. digamos. Hay uno ahora en ADN y ahora la red también, se sumó con un espacio que quiero, perdón, no la red, UCB Televisión, perdónenme muchachos de UCB, que se sumaron, quiero también destacar eso que existe. David, ¿tú querías decir algo? O sea, que sin entrar en huevo y gallina, que es primero, los medios también reflejan una sociedad que excluye, ¿no? Son reflejo, yo creo que en la medida que como sociedad nos planteemos políticas más inclusivas y empiece a haber más actores en discapacidad, más ejecutivos en discapacidad, y además atendiendo que las discapacidades son muy múltiples. Hablar de discapacidad como un todo también es una trampa, ¿no? Porque las discapacidades son de muy distintos tipos. Tengo una amiga, por ejemplo, ahora dando la batalla por el uso de un perro guía en aviones y la integración en lugares públicos. Las batallas son múltiples para entender. Porque yo creo que al final nos va a enriquecer, ¿no? Si lo que dice Ingrid es muy cierto, es una sociedad muy aburrida si es tan hegemónica, ¿no? Las sociedades son mucho más diversas de lo que nosotros queremos ver. Yo no quiero culpar todo en los medios, yo creo que los medios efectivamente hay una responsabilidad en el cambio cultural, pero la responsabilidad la compartimos todos. O sea, nosotros somos responsables, somos culpables de que eso ocurra, pero ellos son los responsables de que las cosas cambien, de cómo ser reflejo de la necesidad que todos tenemos. Y por eso es que esta serie la encuentro súper importante. Yo concuerdo con Ingrid que hay un rol muy relevante de los medios, decisivo, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y no solo en este aspecto, en general no hay, digamos, no hay la libertad, salvo en muy pocos lugares, plena, estoy hablando desde la perspectiva de los medios, digamos, para abordar los múltiples temas. Se esconden no solo estos temas, sino que muchos temas, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad importante en los medios, digamos, que es una responsabilidad política, ¿no? De abrir esto, de ponerlo, de debatirlo, etcétera. Por eso es tan valioso tu programa o los programas que tú has mencionado. Porque ¿no? incluso yo diría que ni siquiera es un afán de esconder ya, sino que es falta de voluntad, lo que me parece peor, ¿cachai? Ya como que... Bueno, a mí hablando de salud mental, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es que se simplifican mucho las cosas, se caricaturiza e incluso se estigmatiza. Por ejemplo, cuestiones como bipolaridad, esquizofrenia, etc. son súper maltratadas y yo en lo personal conozco personas con esquizofrenia que han escuchado voces y que gracias a la medicación y el tratamiento dejan de oírla, digamos, y se incorporan y trabajan, y etcétera, etcétera. O personas con bipolaridad que tienen vidas, una vez que son personas que han sido tratadas, que han sido, digamos, que tienen su medicación, que están, qué sé yo, y que hacen vidas absolutamente normales. Sin embargo, la prensa, los medios en general, son muy drásticos, ¿eh? Entonces, lo que hace entonces que la conversación de la comunidad inmediatamente estigmatice. Si llega alguien, oye, este gallo tiene bipolar, cuidado, ¿te fijas? O este esquizofrénico, cuidado, ¿dónde tiene el cuchillo? ¿Me entiendes o no? Mucha ignorancia. Desinformación, que viniendo desde los medios es imperdonable, completamente. Y abriendo y sacando los medios, quise poner primero los medios porque encuentro que siempre es muy fácil apuntar al otro y no hacerse cargo uno o nosotros de lo que no hacemos, de lo que hacemos mal. A juicio de ustedes, el que quiera, ¿cuál es la principal que ustedes observan en Chile, discriminación o las principales para personas en situación de discapacidad? ¿Sabes lo que pasa? Es que... Trabajo, salud, educación. No, pero que mira, hay una cuestión. Chile es un país discriminador, en general. Sí. Es un país no inclusivo en general. Es un país donde las élites tienen un pánico a la diferencia. Eso se refleja, por ejemplo, en los mismos colegios. Hay una endogamia atroz. ¿Te fijas? Hay gente que no atraviesa la Plaza Italia para abajo, que se pierden. ¿Me entendí? Entonces, imagínate, si eso ocurre, ¿cómo no va a ocurrir esto otro? ¿Te fijas? Exactamente. Entonces, esto como que le estamos pidiendo demasiado a una sociedad que en general
que ha cambiado un montón, que venimos de, qué sé yo, la dictadura, la recuperación de la democracia, etcétera, etcétera. Pero que en general somos un país re primitivo, sorry la autocrítica, pero en términos, digamos, generales y en términos culturales, y las democracias no son tal hasta que estos temas no están naturalmente incluidos, ¿te fijas? Es que me llama la atención porque además Marco hablaba del tema, hablabas de tu trabajo y cómo para ti el tema de estar en una silla de ruedas no es tema, pero también no es tema porque así como para ti tú tienes el derecho, pero en este país el privilegio de como una persona en silla de ruedas tiene un trabajo como cualquiera. Yo tuve el privilegio de que mi hija tuvo el acceso a la salud que necesitaba y a todas las terapias que necesitaba mientras estuvo con nosotros, pero esa no es la realidad de las personas en situación de discapacidad. O sea, yo no necesito la cantidad de terapias que necesita una persona en situación de discapacidad, entonces que a mí me las nieguen es una negación más en abstracto, pero el que necesita una terapia fonoaudiología o de kinesioterapia y se la niega el sistema privado o el sistema público, es una violación palpable. O sea, es que ahí estamos hablando también de la discapacidad mental. Cómo se relaciona el sistema de salud con las discapacidades y con todos los trastornos. O sea, el acceso a esa salud es casi impensable. O impensable, derechamente. A mí me gusta mucho el análisis que hace Marcos, como de unir este análisis más social sobre cómo incluimos y excluimos. Yo creo que una de las claves es y a propósito de este proceso de la Constitución y todo, es que definamos el espacio común de nuevo. Y definamos el espacio común como un espacio común mucho más inclusivo. Y eso implica, por ejemplo, que la salud pública debe entenderse como salud comunitaria, no como salud del individuo. No esta idea de que, bueno, pero es que yo necesito, pero es que él sí necesita, sino que salud de la comunidad, integrando en la comunidad la gente con diferencia. Porque ni siquiera hay, o sea, si hay pocos dentistas, imagínate cómo hace una persona con piel de cristal para encontrar un dentista que no le rompa los vasos sanguíneos. No saben atenderlo. Absolutamente. O sea, y además, y el tema aquí también es la interseccionalidad, porque no es lo mismo estar en situación de discapacidad y si vienes de un contexto social de clase media alta o si tienes un apellido vasco, no es lo mismo que tener una discapacidad mental o ser o en otros aspectos. No, o vivir no es lo en mismo Santiago ser que vivir en regiones con la homosexual con apellido mapuche que gay en Vitacura. Entonces, o no es lo mismo estar discriminado laboralmente además por ser mujer, por ejemplo. Entonces, todas estas intersecciones de privilegios y desprivilegios son las que yo creo, y ahí yo tengo una mirada más optimista, yo creo que se están transparentando, se están haciendo más evidentes y los cambios culturales son lentos. Son lentos. Por eso de repente necesitamos leyes también, porque para no quedarnos esperando. Más que el rol de los medios, yo creo que lo que hace falta aquí son políticas públicas que no hablen de igualdad solamente, ¿no? Porque, bueno, en la igualdad estamos todos incluidos, no, sino que proactivamente generen espacios, lo que hablábamos entre medio, ¿no? Que le den prioridad al acceso a la educación a los grupos que no la han tenido, que le den prioridad al acceso a salud. Yo creo que eso es lo que hace falta. Tú decías, Ingrid, no basta con decir todos y todas. Sí, po. Por ejemplo, en la serie, Antonio Serrano, mi personaje, trabaja en un medio grande y, bueno, le pagan menos que a los hombres, no la respetan tanto como a un hombre. Por supuesto que se va porque Mauro Murillo le ofrece igualdad de condiciones y un trabajo mucho más interesante. Y eso pasa en el trabajo. A las mujeres nos pagan menos que a los hombres. Y eso es, entre un 20 y un 30% o sea, menos, no es una fantasía, no es es real. Por ejemplo, yo soy locutora también y sé que los hombres tienen tarifas diferentes a nosotras. Lo sabemos. Sabemos que no podemos cobrar lo mismo. O sea, podemos cobrar, pero no nos pagan lo mismo. ¿Es así? Alejandro. Yo creo que sí, que Marco apuntaba una cosa esencial. Un país profundamente dividido, ¿no? De discriminación brutal desde el punto de vista de la relación entre capital y trabajo, donde, ¿no? Para partir, donde quienes crean la riqueza esencialmente son los trabajadores tan discriminados completamente en el acceso, digamos, a la salud, a la educación, a los beneficios sociales, etcétera, ¿no? Que además súmale eso una atávica, digamos, racismo y clasismo brutal de las élites oligárquicas chilenas, ¿no? Tú tienes que entender el problema dentro de ese contexto. Mientras tú no resuelvas eso, va a ser muy difícil. Yo ponía el ejemplo de las sociedades decentes que llamo yo hoy día, en este lapso de la historia, ¿no?
que son las sociedades nórdicas, por ejemplo, Noruega, Finlandia, etcétera. Hay modelos concretos, además. A mí ya me un poco lata a discutir, no en términos teóricos. Tenemos los modelos más o menos ahí, ¿no? Que son estas sociedades, Canadá, no sé, Nueva Zelanda, Australia, que es la socialdemocracia izquierda que construyó esos países. Y tenía Estados Unidos, que es el modelo al cual aspiramos, y en la que más que el día del níspero, para decirlo en buen chileno, llegaremos. Pues el país más rico del mundo. O sea, además es una pretensión completamente ridícula. Mientras no conversemos estos temas y volvamos a ligarnos, ¿no? A volver, digamos, y a destruir estas diferencias brutales, ¿no? Difícilmente vamos a abordar con propiedad los temas de las discapacidades, de cualquier naturaleza. Hay una cosa profunda cultural, ¿no? Que es lo que decía Marco. ¿Cómo se iba a llamar la serie? ¿Entero Quebrado? Entero Quebrado. Sí. Y Álvaro Bizama, me gustan los créditos, a quien corresponde, hacía un paralelo entre el cuerpo del protagonista entero quebrado y lo que era Chile también. ¿Lo encontraron acertado también ese paralelo que reflejaba el protagonista, el cuerpo quebrado, entre comillas, del protagonista, reflejaba a Chile también, ¿no? Así es. Perfecto, precioso. Y Garrat, Ernesto Garrat también hacía la misma analogía, como entero quebrado, como una metáfora no solo del protagonista, sino de Chile, ¿no? De este Chile que de alguna manera nos entusiasmamos mucho, con justa razón, yo creo, ¿no? Con recuperar, con sacarle el país a la dictadura derecha, pero con un montón de decepciones cuando nos hemos enfrentado con cosas que son muy antiguas. Tampoco es factible echarle la culpa a la dictadura solamente, nuestro clasismo, nuestro racismo, nuestro amor a la diferencia. Claro. ¿Qué es lo que es? Perdón, miedo. Finalmente hay un profundo miedo de comunicarse, de conectarse, de entender al otro, de relacionarse con el otro. Somos criados en el miedo. Mi generación al menos, yo soy bastante más viejo del hilo negro, a propósito de los viejitos que querían estar. No le pongas ahí color. tenés tú. Ingrid está preocupada por ti. Ingrid está preocupada por ti. No, lo que te digo. No, pues estamos criados en el miedo. Yo creo que también hay a nivel de una especie de ADN repartido entre los individuos que conforman esta comunidad un miedo a alguien que está en una silla y que no puede, a alguien, digamos, no, que tenga alguna discapacidad mental. Oye, pero si no, como le tienen miedo a un obrero, un poblador, que tenían síndrome o al de revés. familia. Exactamente. La gente hasta hace poco Hasta hace poco la gente escondía a sus familiares con síndrome de Down. Pero yo lo viví, porque por eso te digo, con los años eso ha ido cambiando paulatinamente, pero no hace poco, no existía. Yo llevo 29 años en estas circunstancias. Y obviamente que en 29 años, si yo me retrotraigo al año 87 donde partí, la cosa era francamente tenebrosa y hay avances que son sumamente concretos. Hay avances en las regulaciones, hay avances en la infraestructura, pero son avances que estamos muy lejos de llegar al nivel de la sociedad desarrollada. Ahora, independiente de estos avances que son objetivos, que vemos rápido, aunque estén imperfectas, que no hayan leído el libro de la norma, etcétera, etcétera, lo más complicado, para mi gusto, y lo que va más atrasado de todo, es la cabeza y la mentalidad de la sociedad chilena. Porque fíjate que, voy a poner el ejemplo clásico, los estacionamientos ocupados, eso ya, digamos, es un lugar común. Eso, pero es una cuestión brutal que la seguimos viendo todos los días. Es que sí, es que venía por un ratito, en fin, lleno de explicaciones. Alguna gente, francamente, con cero. Pero eso te implica, digamos, de que estamos en una sociedad que se mira en forma personal a sí mismo, que no es capaz de empatizar fácilmente. Yo creo que es un extremo entre la falta de empatía y el paternalismo. Exacto, y el paternalismo. Sí. No hay una, y por eso se agradece por esta eso serie, digo, porque veamos los impone una modelos. media. El primer hecho es que tú convives, y por lo tanto tú en las escuelas y en los colegios de niños, tú incorporas a todos como uno y punto. Es una medida que te va a empezar... Desde el jardín infantil, es más. Absolutamente. Antes que se me acabe el tiempo, súper breve, no me maten adentro, pero una pregunta. No tiene que ver con discapacidad, pero una serie que habla de realidad y ha abordado los temas. Yo digo que ustedes se quedaron cortos, no una crítica, pero se quedaron cortos. La realidad los supera respecto a los temas que están mostrando. Espera los otros capítulos. Sí, dicen que viene más política y viene... ¿De algún otro ámbito también? Bueno, capítulo próximo de partida, ¿qué te cuesta? viene un comandante en jefe del ejército que uno quisiera ver, ¿no? Asumiendo los crímenes de lesa humanidad en pantalla y todo lo que le va a ir pasando a esta relación
en el futuro, en la serie. Eso es el próximo tema que se abre. Y para cerrar, David, a ti, porque además viene corrupción, viene tema militar, en fin, vienen nuevos actores que empiezan a aparecer. ¿Cómo viviste lo del PPD quejándose porque aparecían, o sea, porque un senador aparecía fumándose un pito con el atrás? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Y cómo lo están viviendo? Creo Creo que se equivocaron algunos dirigentes del PPD medio a medio. Creo que el tema aquí, más allá de si el PPD queda bien o mal, el tema aquí es cuál es el rol de las ficciones y cuál es el rol y cuáles son las instituciones cívicas que es factible y pensable y deseable discutir en una ficción. Yo creo que el espacio, yo asumo que los partidos políticos, en particular un partido por la democracia que en sus orígenes se pone como misión abrir espacio de discusión, son lugares totalmente ok para conversar y son intereses son instituciones de interés público. Entonces a mí me parece que se equivocan, pero medio a medio. Creo que la embarran al tratar. Yo creo que es un reflejo autoritario que no se condice con su propia historia. Yo quisiera mandar Alejandro. Un mensaje al compañero Navarrete que conozco, ¿no? Le quiero recordar una palabra: libertad, tan cara a nuestra generación, ¿no? Perdimos muchos amigos comunes, ¿no? Peleando por la libertad de expresión y expresión. Me extraña profundamente y me duele, ¿no? La actitud que él ha tenido. Si viniera del partido de la derecha con su cultura autoritaria, no estaría en esto. Pero a mí, piénsalo. Libertad. O sea, cuando la UDI sale a defender, carepalos de la UDI salen a defender nuestra serie, al mismo tiempo que cuestionan al Instituto Nacional de Derechos Humanos por mencionar la Constitución del 80, digo, el PPD quedó en el lado equivocado de esta discusión, correcto. Claramente. Claramente. Marco, Ingrid, David, Alejandro, muchísimas gracias a todos. No se me parece, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y de verdad, de parte de muchos que estamos disfrutando los domingos o por internet, muchísimas gracias por hacer un trabajo que tiene mucho de verdad y que nos hace mirarnos y pensarnos también como país, pero mirando para afuera también, no mirando hacia el ombligo, sino que mirando alrededor. Así que muchas gracias a todos además por ser partícipes de esto. Y además les traigo un recado también a todos, a nombre de familias de personas que están en situación de discapacidad. Muchas gracias por hacer una serie así y por poner el tema. Para ellos en lo humano también, en lo cotidiano es súper importante. Así que les entrego el agradecimiento también de parte de ellos a ustedes. Gracias. Y a todo el elenco. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un nuevo Conciencia Inclusiva. Chao.